El texto en el cual con el cual voy a comenzar hoy día se encuentra en Mateo capítulo 6, versos 12 al 15. Mateo 6, versos 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y continuó, porque esto es muy importante. Escuchen. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Efectivamente, lo que hoy quiero compartir es acerca del perdón y de la importancia que éste tiene en la vida del creyente. El concepto de perdón se genera en la persona misma de Dios. Debemos entender que el perdón, por definición, es exculpar a alguien, quitar la culpa. Dicho de otra manera, el perdón va a liberar a una persona independiente de si es culpable o no. Perdonar debe entenderse como una acción unida indisolublemente a la vida cristiana. No podemos vivir y entender nuestras relaciones humanas, nuestra relación con otros, nuestra relación con Dios, si el perdón no es parte habitual de nuestra vida. Algunos tienen complicaciones al respecto, porque simplemente hay situaciones que no quieren perdonar o que quieren discutir o que quieren conversar. Veamos lo que dice la Escritura. De acuerdo a Jesús, el perdonar no es asunto de escoger o seleccionar a quién perdonamos. No podemos decir a él sí porque no fue tan grave y a él no lo perdono porque me ha herido demasiado. Porque esto no lo puedo perdonar. Dios perdonará, dicen algunos, pero yo no puedo. El Señor dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Somos distintos. ¿En qué sentido? En que somos hijos de Dios y tenemos una identidad diferente. Pero esto no es solamente para que nosotros nos sintamos bien con decir, oh, qué bien, soy hijo de Dios, tengo una identidad, sino que el ser hijo de Dios, el ser hija de Dios, implica indudablemente un comportamiento, una conducta. Y esa conducta está llevada y cubierta en todo por una voluntad sujeta al Padre, en obediencia, en amor. No importa contra quién se pueda guardar rencor o con quién has tenido el problema. Si nos aferramos a él, a esta persona, a la falta de perdón, esto llevará indudablemente nuestra vida hacia el resentimiento y esta envenenará cada aspecto de nuestra vida. El no perdonar provoca hambre del alma, hambre de Dios. Porque el no perdonar significa alejarse de la voluntad de Dios. La falta de perdón provoca debilidad y también pérdida de fe. Y no nos aflige solamente a nosotros, sino que también va a afligir a nuestro entorno. Lo afecta. Afecta a los que están cerca nuestro. El perdonar no tiene mérito alguno. Como, a ver, usted recién está diciendo que esto es importante. Sí, es importante, pero en sí mismo no tiene mérito. Jesús nos dice así, en Mateo 6, 14 al 15,
Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y quiero desarrollar esto. En este texto nos encontramos a Dios diciendo, o aparentemente, algunos podrían entender, haciendo un trato con nosotros. Un trato es, si tú perdonas, ojo, yo también te voy a perdonar, o sea, te voy a exculpar. Mientras más lo hagas tú, también lo hago yo. Nunca está diciendo ese el texto. Él no está diciendo, bueno, en virtud de que tú perdonaste a otros, te perdonaré, como si se tratara de una especie de compensación. En estos tiempos, muchos en la iglesia, no hablo de esta congregación local, hablo de algunas, viven en esta suerte de compensación. Hago esto porque Dios va a hacer esto. Voy a orar porque Dios tiene que responder. Voy a ofrendar porque Dios me tiene que bendecir. O aquellos que en esas largas procesiones voy de rodillas para pagar una manda o para recibir un bien. Llevando una suerte de un Dios mercenario, a un ser alto que es mercenario, que recompensa de acuerdo a los cambios que él tiene, se siente bien. Ese no es el Dios de la Biblia. Los que buscan ese tipo de recompensa y de compensación con Dios en sus oraciones no están hablando ni se están refiriendo al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es alto, sublime, inmutable, santo, santo, santo. No hay nadie como Él. Escucha, la confesión total del pecado personal requiere que nosotros perdonemos a otros. Cuando uno confiesa sus pecados delante de Dios, requiere indudablemente que estemos a cuentas con otros también, es decir, que hayamos perdonado. Si te aferras a cualquier falta de perdón, entonces no has confesado todos tus pecados, porque de hecho estarías cometiendo el pecado de desobediencia. Porque la Escritura manda, indica claramente que debemos perdonar. El no perdonar significa que nosotros caemos en pecado. Por lo tanto, cuando el Señor dice, si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No está diciendo que esta suerte de compensación, sino que está diciendo simplemente que estaríamos nosotros en desobediencia abierta, consciente contra Dios. Y si hay algo que separa al hombre de Dios es el pecado. El arrepentimiento verdadero, queridos, requiere que nosotros perdonemos. Requiere confesar y requiere también olvidar cualquier ofensa que hayan hecho contra nosotros. Requiere enterrarlas. Requiere una revisión en nuestro corazón y en nuestra mente y desterrar todo aquello que es estorbo para nuestra relación con Dios. Nadie puede decir que tiene una buena relación con el Señor si aún en su corazón tiene encarcelado a alguien a través de la falta del perdón. Hay que crucificar cada rastro de resentimiento en nuestra vida. Hacer cualquier cosa menos que eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es el negarse a uno mismo. El arrepentimiento genuino es confesar nuestras faltas, es descubrir el alma delante de Dios y es vaciarnos, derramarnos ante sus pies y mostrarle todo lo que está en nosotros. Pero si queremos guardar algo contra alguien, algo falta todavía en la vida.
perdona a otros para que puedas caminar en libertad de la esclavitud del pecado. Perdona. Debes perdonar. Jesús enseñó a la multitud absolutamente algo distinto, revolucionario. Él les dijo así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estoy leyendo Mateo capítulo 5, versos 44 y 45. El perdón refleja la verdadera naturaleza de los hijos de Dios. Cuando perdonas, estás revelando al mundo la naturaleza del Padre, porque el Padre es un Dios perdonador. Él nos ha perdonado de nuestras ofensas y no ha mantenido algo allí para sacarlo en algún momento, sino que cuando perdonó nuestros pecados, perdonó todos nuestros pecados. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y en Lucas, otro texto maravilloso. Lucas capítulo 6, versos 35 al 38 dice de la siguiente manera: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El perdón, y vuelvo a repetirlo, refleja claramente la naturaleza que tienen los verdaderos hijos de Dios. El perdón es liberador, pero el perdón, cuando tú eres capaz de perdonar, cuando eres capaz de ir sobre tus rodillas y perdonar, eso te hace tremendamente bendecido por una carga que quitas de tu alma, pero al mismo tiempo por tu obediencia al Padre, la cercanía entonces y la comunión con Él a través de su Espíritu. Estamos ordenados para perdonar a nuestros enemigos. Todos tenemos enemigos. Todos hemos sido heridos por alguien. Y parece legítimo y parece entendible no querer perdonar, especialmente cuando la situación vivida es muy dolorosa. Pero no es con tu fuerza. Es Dios actuando a través de ti. No es que seas instrumento de Él, porque se necesita que tú quieras, que es tu voluntad, es un acto de la voluntad, hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad. Pero Dios estará contigo. Dios estará contigo. No podemos guardar venganza en nuestro corazón. Como dice Proverbios 24-29, no digas, como me hizo él, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No, no. El poder del perdón avergüenza a los enemigos. Porque el corazón humano no puede entender esa respuesta pura y amorosa que tiene el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios. De perdonar.
No es que nosotros perdonemos las ofensas de aquella multitud sin rostro, de aquellos hombres y mujeres que están persiguiendo a nuestros hermanos en otras naciones. Perdonar a los enemigos como un término abstracto. Perdonar significa que te duele el alma, pero por causa de Cristo, hacerlo. Proverbio 25 dice así: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, dale pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. ¿Qué espera tu enemigo? ¿Qué espera la persona con la que tú tienes un drama? Que tú mantengas justamente en la misma posición. Pero ¿sabes la única forma de romper este círculo vicioso, este círculo de pecado? Es cuando tú perdonas. Y eso, de acuerdo a este mismo texto, dice ascuas de fuego o ascuas sobre su cabeza. Es decir, la vergüenza que sienten a veces los enemigos tuyos. Es indudable porque no pueden ver un acto de amor y entenderlo. ¿Quiénes lo entienden? El resto. Tú, yo, otros creyentes. Nos gozamos en eso. Pero en sí mismo no tiene mérito delante de Dios. En sí mismo lo que eso hace es simplemente liberarnos y acercarnos al Padre. No es que perdonemos y ahora somos regalones de Dios. No es que alguien perdone y en este momento entonces se transforma en escogido y privilegiado de Dios bajo ningún concepto. Es algo que hay que hacer. ¿Por qué a veces nuestra vida está deprimida por falta de perdón? Yo sé que hay muchas cosas más y yo podría tocar un montón de cosas, no podemos ser tan reduccionistas y no quiero serlo, pero hoy en forma específica quiero compartir acerca de esto en particular. Debemos perdonar de corazón. Esto está asociado al cumplimiento de dos mandamientos y ya lo mencioné anteriormente. Uno, amar a nuestros enemigos y dos, orar por ellos. ¿Has orado por los que te han hecho algo malo? ¿Has orado por aquellos que te han dañado, que te han insultado, que han hecho algo contra ti? ¿O tu oración ha sido delante de Señor, manda fuego? Como le dijeron los discípulos al Señor. ¿Quieres que caiga fuego sobre ellos, Señor? ¿Por qué no hacemos eso? No. Hace un tiempo atrás, y hay un video que tiene muchos años, de un asesino serial en Estados Unidos. Él fue condenado a muerte. Él había matado muchísimas mujeres. Era un psicópata. Y en el juicio todos los familiares fueron pasando y cada uno les deseó lo peor. Lo insultaban. Y cada uno destilaba odio. Lloraban muchos de los familiares de las víctimas. Lloraban llenos de ira, llenos de odio. Pero pasó un hombre mayor. Y él le dijo, te perdono. Todo el tiempo este hombre, este asesino serial, este psicópata había estado impávido. No se le movía un músculo de su cara. Pero cuando escuchó aquellas palabras, se quebró. Yo no estoy diciendo que este hombre se arrepintió, pero estoy diciendo que las palabras amorosas del perdón liberador caló profundamente en este hombre. No sé qué habrá pasado con él más adelante, pero lo único que sé es que el perdón libera. El perdón es algo diseñado por Dios para que nosotros seamos libres y dejemos ir a aquellos que encarcelamos en nuestro corazón. Qué terrible, este hombre
Era el papá de una de las víctimas, pero fue capaz de decir te perdono. Y quebró la resistencia de este otro hombre, tal cual como dice la Escritura, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La vergüenza, el remordimiento. Ama a aquel que te ha hecho daño. Ora por él. Y quiero explicar algo respecto a esto. Mateo 5:44, aquí están estos mandamientos. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor al cual se refiere este texto no es aquí el amor afectivo, no es el de los sentimientos. No es el amor que yo puedo sentir por mi amigo, no es el amor que puedo sentir por mi hermano, no es el amor que siento por mi familia. Se está refiriendo al entendimiento moral de lo que debe ser. Por lo tanto, la acción de perdonar no es un asunto de sentimiento ni de emociones, sino que tiene que ver con una decisión moral para quitar el odio de nuestros corazones. El amarlos entonces es en el entendimiento que debo hacerlo, porque es lo correcto, es lo que debe ser, es lo que Dios ha dicho que debemos hacer. En ninguna parte dice que lo tienes que amar de una manera increíble como estás amando a tu hermano y correr a su cuello y colgarse en él y todo va a ser igual que antes. No dice eso. Si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. Si eres capaz de perdonar a los que te han dañado, entonces puedes enfrentar todos los otros pecados también. Porque el perdonar es una de las cosas más difíciles para nosotros. Si eres capaz de hacerlo, entonces puedes hacer cualquier cosa. Cuando oramos por aquellos que nos han herido, cuando bendecimos a aquellos que nos han hecho un daño, Cristo mismo empieza a quitar de nosotros el dolor y el deseo de la venganza, el deseo de defendernos, el deseo de argumentar respecto a nuestro agravio. Y mientras el Señor hace esto, nuestro corazón se derrama delante de Él y le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando oramos por nuestros enemigos y no sabemos cómo hacerlo, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor, por ellos? Tal vez una llamada telefónica, tal vez una visita, tal vez una carta. Si la persona no sabe, tal vez puedes ir a tu aposento secreto y arrodillarte y decir, lo perdono, la perdono. Es liberador. La falta de perdón es un acto de desobediencia. La falta de perdón a nosotros nos esclaviza. La falta de perdón nos transforma en carceleros, porque en nuestro corazón mantenemos cerradas las puertas para que aquella persona o aquellos con los cuales tenemos esa deuda grande se quedan allí. Por lo tanto, nos roba la tranquilidad, el gozo, el sueño, la libertad, la bendición. Nos roba nuestro propio perdón. Independiente de lo que hayan hecho. Nuestra misión fundamental es perdonar. Abrir las puertas de la cárcel del corazón y dejarlos ir a través del perdón. No necesito sentir ganas para perdonar. Pues no es por sentimientos ni es por emociones. Es un acto de la voluntad del hombre. Basado en el amor y en la obediencia a Dios y su palabra.
Pero también es importante entender, y con esto ya quiero ir finalizando, que debo aprender a aceptar el perdón también. El perdón para mí, esa es la parte tal vez incluso difícil. Como cristianos somos rápidos en ofrecer la gracia de Dios al resto del mundo. Somos rápidos en decirle que cree en el Señor y Él perdonará sus pecados. Somos rápidos cuando hablamos con otros para que sea salvo y le decimos debes arrepentirte. No tengas temor, confiesa tus pecados y acepta el perdón de Dios. Pero cuando se trata de nosotros, somos miserables hacia nosotros mismos. Especialmente si has caído una vez y vuelves a caer y vuelves a caer, entonces hay algunos que simplemente creen que ya no pueden más, se sienten tan mal respecto a sí mismos que no quieren, se creen indignos y somos indignos, pero en ese sentirse indignos simplemente se cierran a recibir el perdón. Han sido perdonados por Dios, pero viven miserablemente, oscuramente, no aceptando que Dios les ha liberado del pecado también a través del perdón. No sé qué vas a hacer tú, amigo, amiga, hermano, hermana. Pero lo que sí yo sé es que todos los días necesito revisar mi mente y mi corazón. Examinarme a mí mismo. Respecto primero a mi propia conducta delante de Dios, y si algo está mal, tengo que pedir perdón y tengo que aceptar y gozarme en que Dios me perdona y que me restaura nuevamente. Pero también debo examinar mi corazón y ver cómo está mi relación con los otros. Y debo perdonar y debo pedir perdón. Esa es la forma correcta de andar en la vida cristiana. ¿Por qué estamos de pronto tan estancados en algunas cosas? Simplemente porque nosotros podemos pensar que tenemos una extraordinaria relación con Dios, pero mientras no dejemos salir a los que tenemos encarcelados en nuestro corazón, nunca vamos a ser libres. Y el gozo de Dios no estará en nosotros. Charles Spurgeon, en un libro que escribió que se llama Solamente por Gracia, él lo dice de esta manera: sé que para mí hasta el día de hoy, esta es la maravilla más grande que he conocido, a saber que me justificaste a mí, Señor. Aparte de su amor inmenso, me siento indigno, corrompido, un conjunto de miseria y pecado. No obstante, sé por certeza plena que por fe soy justificado, perdonado mediante los méritos de Cristo y tratado como si fuera perfectamente justo, hecho heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todo a pesar de corresponderme por naturaleza en lugar de los primeros de los pecadores. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo te relacionas con los otros? Porque si no has perdonado, es pecado. Porque es desobediencia. Alguno me podrá decir, usted no tiene idea de lo que me ha pasado y no puedo perdonar. Entonces corra a los pies de Cristo. Y dile, Señor, no, me es difícil, ayúdame. Dios no está con una vara para pegarte. Dios no está con el ceño fruncido para regañarte. Dios está para acompañarte en este camino, para que puedas ser libre. No solamente debes perdonar y pedir perdón, sino por sobre todas las cosas también debes aceptar que ahora en tu condición, en mi condición, pecadores, indignos, Él nos ha perdonado
de nuestros pecados. Y a través del perdón de nuestros pecados hemos sido salvos. Somos salvos y seremos salvos. Amados, simplemente les invito a eso. Examina tu vida. Examínala. No pierdas tiempo. Comencé esta meditación diciendo, estamos tan pendientes de lo externo, tan pendientes en las noticias, tan pendientes de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero necesitamos tomarnos un tiempo para examinar nuestra vida, nuestro corazón. Especialmente si sabemos que nos acercamos día a día al encuentro precioso con Jesucristo, ya sea siendo llamados a su presencia a través de la muerte, o ya sea porque Él viene a buscarnos en su segunda venida. Hudson Taylor, un misionero que predicó en China, que es considerado uno de los misioneros más efectivos en la historia, un hombre de Dios, un hombre de oración. Estableció muchas iglesias. Sin embargo, durante muchos años él vivió sin gozo, y él así se lo hacía saber en su correspondencia con su hermana que vivía en Londres. Él escribía diciendo, estoy plagado de pensamientos que no son agradables al Señor. Peleo tantas batallas en mi mente y espíritu. Me odio a mí mismo, mi pecado, mi debilidad. Pero él tuvo un cambio que le revolucionó. Él cuenta, y la biografía de él cuenta que se dio cuenta de que tenía todo en Cristo. Todo en Cristo. Y le dijo a su hermana en otra carta, no sé cómo obtener todo lo que Cristo prometió en mi vasija. Él reconoció que solamente había un cambio en la plenitud de la fe. Y así, este hombre de Dios determinó motivar su fe y aún en su esfuerzo personal, en las cosas eran en vano hasta que en un momento, en su biografía dice que Dios de alguna manera le dijo, que la fe no provenía del esfuerzo, sino descansando en las promesas de Él. Y eso era el secreto para obtener la paz en su corazón. Por lo tanto, él comenzó a vivir de acuerdo a la Escritura y a las promesas de Dios y las repetía. Y esto realmente cambió su vida. Él sintió entonces que, si bien es cierto era miserable, había sido perdonado. Que Dios le había perdonado. Y que podía perdonar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo simplemente te doy las gracias por el día de hoy, por la oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos y hermanas. Bendigo tu santo nombre y exalto, Señor, tu nombre por sobre todas las cosas. Reconozco mi indignidad delante de ti. Que si yo me soltara, si tuviera la oportunidad yo de soltarme de tu mano un día, correría a perderme en el pecado. Mas por gracia, tú me tienes asido. Tú me has tomado para no dejarme, de la misma manera como has tomado a tus hijos e hijas para no soltarlos más. Y tú nos llevas hacia un camino de santificación permanente, aunque sea doloroso andar, pero no es nada en comparación con la eternidad. Te ruego que al compartir esto, Señor, el día de hoy, simplemente pueda servir de reflexión en el corazón, en la mente de alguno de los que hoy se ha conectado. Entender que es necesario perdonar, pero también es necesario aceptar el perdón de Dios de los pecados. Y aquel que no es salvo, correr a los pies de Cristo, pedir perdón y serán perdonados sus pecados para ser una nueva criatura. Gracias por lo que has hecho, Dios. Bendigo tu santo nombre.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.